Queridos amigos y hermanos, es un gusto saludarles en este día una vez más. Bienvenidos a Lecciones de Vida. Lecciones de Vida, el espacio donde cada día repasamos y estudiamos la palabra de nuestro Señor. Bien, recuerde que llegamos a ustedes gracias a la bendición de Dios y también llegamos con el apoyo de nuestros hermanos de la Iglesia Adventista del Séptimo Día. En la dirección general está nuestra hermana y amiga Andreina Muñoz, en el control técnico nuestro amigo y hermano Alan Tobar, y quien les habla un servidor, su amigo y hermano Dani Zambrano. Bienvenidos entonces a Lecciones de Vida. Somos Vida 104.1 FM. Es un gusto volver a saludarles. Ya hoy es martes 24 de junio. Increíble. Apenas 6 días para iniciar entonces el mes 7. El mes 7 de este año y tan solo a 5 meses para que termine el año 2025. Se dice fácil, pareciera que faltará mucho tiempo, pero el tiempo está avanzando de una manera vertiginosa. Y por eso, apreciados hermanos y amigos, es importante que nosotros podamos entonces cada día cimentar nuestra vida en nuestro Señor y permitir que sea Dios quien nos guíe, nos dirija en todo tiempo. Recuerde, Cristo vuelve en las nubes de los cielos y necesitamos estar firmes para gloria y honra del Dios Todopoderoso. Bien, estamos en nuestra lección número 13, el Imágenes del Fin, versículo de memoria, y él respondió: soy hebreo y venero al Señor Dios de los cielos, que hizo la tierra y el mar. Jonás 1:9. En el contexto de Reavivados por su palabra, para hoy 24 de junio, nos corresponde el capítulo número 19 del libro de Éxodo, Éxodo 19. Vamos a orar para iniciar nuestro estudio en el día de hoy. Querido Señor que estás en los cielos, gracias te damos, Padre Celestial, por tu amor, por tu bondad y tu misericordia. Pedimos, Señor Eterno, tu bendición en este día y pedimos que seas tú hablando a nuestras vidas. Perdona, Señor, nuestros pecados. Te lo pedimos en el santo nombre de Cristo Jesús. Amén y amén. Hoy vamos a hablar de un ejemplo bien interesante. Y cuando digo que bien interesante, particularmente un servidor me llama la atención, porque nos encontramos con una nación, un reino, que también escuchó de Dios, que también escuchó la amonestación del Señor, pero hizo lo contrario a Nínive. Recuerde, finalmente Nínive volvió a sus pecados, pero aquella generación se arrepintió, pero luego finalmente Nínive volvió a sus pecados y fue destruida por una alianza de medos y babilonios. Ahora, poco después, Babilonia se convirtió en un imperio mundial indiscutible y Nabucodonosor se rindió a Dios y prosperó, pero sus descendientes fueron débiles y el imperio decayó. Y tal como se lo recordó Daniel a Belsasar, él conocía la experiencia de Nabucodonosor y tuvo oportunidad de conocer a Dios como el Dios eterno. Pero, ¿qué fue lo que hizo? Pues ignoró la experiencia de Nabucodonosor, desafió abiertamente a Dios, hizo uso profano de los vasos del templo y adoró a otros dioses en la misma presencia del Dios Todopoderoso, y utilizó lo que era utilizado en el santuario para la honra y la gloria del Señor. Ahora, fíjense que lo que determinará nuestra salvación o nuestra condenación, partiendo de esta experiencia, no es nuestro conocimiento de Dios, sino nuestra respuesta a ese conocimiento. Pero podemos hacernos aquí una pregunta. ¿Quién era Belsasar? ¿Por qué actuó de esta manera? ¿Qué fue lo que pasó en la vida de este rey? El último rey de Babilonia. Belsasar fue el último rey de la antigua Babilonia y se menciona en Daniel capítulo número 5. Belsasar reinó durante un corto tiempo durante la vida del profeta Daniel. Su nombre, que significa Bel protege al rey, es una oración a un dios babilónico, como muestra su historia. Bel no pudo salvar a este malvado gobernante. Belsasar gobernó a Babilonia, una nación poderosa con una larga historia y una larga línea de poderosos reyes. Y uno de estos reyes fue Nabucodonosor, quien había conquistado Judá llevando los tesoros del templo a Babilonia junto con Daniel y muchos otros cautivos. Belsasar era nieto de Nabucodonosor,
a través de su hija Nitroquis. Belsasar llama a Nabucodonosor su padre en Daniel 5:13, pero este es un uso genérico de la palabra padre que significa ancestro. Durante su vida, el rey Nabucodonosor había encontrado el poder del Dios de Israel y fue humillado por él. Pero 20 años después de la muerte de Nabucodonosor, su nieto Belsasar alaba a los dioses de oro y de plata, de bronce, de hierro, de madera y de piedra. Ahora, aquí me quiero detener por un momento. Fíjense lo que aquí se muestra. Nabucodonosor había conocido al Señor. Nabucodonosor escucha de Dios, Nabucodonosor se arrepiente, pero su nieto Belsasar, fíjense que ahora no es una sola estatua, sino ahora tiene dioses de oro, dioses de plata, dioses de bronce, dioses de hierro, y ahora utiliza hasta dioses de madera y de piedra. O sea, todo lo que el Señor le había mostrado a Nabucodonosor, que le dijo, mira, estos son los reinos, estos son los diferentes elementos que van a identificar ese reino, van a ir degradando. Nabucodonosor no solamente hizo una estatua de oro, sino que ahora Belsasar entonces tiene diferentes dioses en función de cada metal que Dios había dicho que pasarían, como queriendo decir, bueno, ahora nosotros hacemos de eso que tú dices algo que es sencillamente para nosotros idolatría. Ahora, hermano querido, esta es una actitud arrogante, porque también entonces Belsasar está actuando fuera de la voluntad del Señor, entendiendo qué era lo que había pasado con su abuelo Nabucodonosor. Pareciera como que se olvidó de que Dios es el Dios eterno y Dios verdadero. Entonces, una fatídica noche del 539 a.C., mientras los medos y los persas sitiaban la ciudad de Babilonia, el rey Belsasar celebró un banquete con su casa y 1000 de sus nobles. Ahora, fíjense que el rey exigió que todas las copas y vasos de oro y plata saqueados del templo judío se llevaran al salón real del banquete. Llenaron los vasos con vino y bebieron en ellos, alabando sus dioses falsos. El uso de los artículos del templo judío fue un intento blasfemo de Belsasar para revivir los días de gloria de su reino, para recordar el tiempo en que Babilonia estaba conquistando otras naciones en lugar de ser amenazada con la aniquilación por los persas fuera de sus muros. Belsasar termina borracho y comienza a hacer cosas más terribles delante del Dios Todopoderoso. Y mientras estaba allí tomando su vino en los vasos, en las copas de oro que fueron traídas y fueron saqueadas del templo judío, el templo que fue destruido allí por ellos cuando invadieron Judá, Dios le envió entonces una señal. En aquella misma hora aparecieron los dedos de una mano de hombre que escribía delante del candelero sobre lo encalado de la pared del palacio real. Y el rey veía la mano que escribía, Mené, Mené, Tekel, Uparsin. Y luego la mano desapareció. Eso está en Daniel 5, versículo 5 y Daniel 5, 25. El rey palideció y estaba extremadamente asustado. Llamó a sus sabios y astrólogos y encantadores para que le dijeran qué significaba la escritura, prometiendo que cualquiera que lea esta escritura y me muestre su interpretación será vestido de púrpura y un collar de oro llevará en su cuello y será el tercer señor en el reino. Pero ninguno de los sabios de Babilonia pudo interpretar las palabras. Al escuchar el alboroto en el salón del banquete, la reina, posiblemente Nitocris o incluso la viuda de Nabucodonosor, vino a investigar. Y ella recordaba a Daniel como uno cuya sabiduría había confiado Nabucodonosor. Y le dijo a Belsasar que convocara al profeta judío. Daniel fue entonces traído ante el rey, pero él rechazó los regalos que Belsasar le ofreció. El reino no era suyo para dar. Como resultado, Daniel sencillamente comenzó a interpretar el sueño. Daniel reprendió el orgullo de Belsasar. Aunque el rey conocía la historia de cómo Dios humilló a su abuelo, no se humilló. En cambio, deshonró a Dios bebiendo de los objetos sagrados del templo. Luego Daniel entonces interpretó las palabras en la pared. Mene significa contó Dios tu reino y le ha puesto fin. Tekel
significa pesado ha sido en balanza y fuiste hallado falto. Parsin significa tu reino ha sido roto y dado a los medos y a los persas. Daniel nunca reveló a qué idioma pertenecen esas palabras, pero estaban allí, plasmadas en esa pared. Y en esa noche, los persas invadieron Babilonia. Ciro el Grande, el rey Medo-Persia, rompió la supuestamente impenetrable muralla de Babilonia al desviar inteligentemente el río que fluía hacia la ciudad, para que sus soldados pudieran entrar a través del conducto del río. Los registros históricos muestran que esta invasión fue posible porque toda la ciudad estaba participando en un gran banquete. Y el banquete de Belsasar, mencionado en Daniel 5, pues nos describe a nosotros cómo Babilonia, esa noche fatídica, cuando ellos pensaban que no pasaba nada, cayó conforme Dios lo había dicho. Y el reino de Babilonia pasó para dar paso entonces al reino de los medos y los persas, como lo establecía la profecía. De por sí que la Biblia dice en Daniel 5, los versículos 30 al 31, menciona y dice: la misma noche fue muerto Belsasar, rey de los caldeos, y Darío de Media tomó el reino. El fin del rey Belsasar ilustra la verdad de Proverbios 16-18. Antes del quebrantamiento es la soberbia, y antes de la caída, la altivez de espíritu. Interesante es, mis queridos hermanos, entonces, que todo lo que Dios trazó, todo lo que Dios dice, se cumple. Y eso lo podemos ver entonces en esta historia. Vamos a recordar algunos puntos interesantes. Después que la ciudad de Nínive fue humillada en el año 612 por un ejército que incluía a Medos y Babilonia, dirigidos por el padre de Nabucodonosor, Babilonia experimentó un renacimiento como no se había visto desde los días de Hammurabi, su gran legislador. Y bajo Nabucodonosor, quien ahora estaba libre del problema de las incursiones asirias, la ciudad de Babilonia creció en riqueza e influencia hasta el punto de que las naciones vecinas no tuvieron más remedio que someterse a ella. Era la reina del mundo del antiguo Cercano Oriente, y las naciones que deseaban prosperar se declararon leales a ella. Por su parte, y hasta donde sabemos, Nabucodonosor aceptó que el Dios de Daniel era el legítimo soberano de todas las naciones. Ahora, en el relato de Daniel 5, ahora es el relato donde aparece Belsasar, el príncipe heredero y corregente del reino de Babilonia. Pero la actitud de Belsasar era completamente arrogante, era completamente fuera de la voluntad del Señor. Ahora, fíjese, Belsasar también merece una oportunidad. Y Belsasar también entonces escucha hablar del Dios eterno, y él ya conocía lo que tenía que ver con la experiencia que había tenido su abuelo. Y él parece ser como que se olvidó de esto, pensando que podía hacer de su reino lo que mejor le pareciera y podía entonces tomar decisiones y actuar en contra de los designios del Dios eterno. Y se olvidó, apreciados hermanos, aquel rey arrogante se olvidó de que el Dios eterno pues siempre cumple sus designios, siempre cumple sus designios y siempre cumple lo que él ha trazado. Entonces está allí este rey arrogante bebiendo vino, y ellos terminan alabando los dioses de oro y de plata, de bronce y de hierro, de madera y de piedra. Y fíjense que esos son los mismos metales, como ya les comenté hace un momento, de la estatua de Nabucodonosor, y enumerados incluso en el mismo orden. Entonces el brindis del rey parodia el sueño de su abuelo. En el capítulo número 2, los metales representaban los reinos terrenales, obligados a desaparecer. Su abuelo quiso inmortalizar Babilonia, entonces ahora el rey los diviniza y los adora. Belsasar, por medio de su gesto, se ha emancipado deliberada y públicamente de su abuelo. Pero el cerebro, detrás del pequeño espectáculo de Belsasar, en realidad es Nabonido, cuenta la historia. Como uno de los últimos sacerdotes babilónicos,
Nabonido se pasa la vida tratando de restaurar los antiguos ritos y los sitios sagrados del culto de Babilonia que Nabucodonosor había desechado. También era el padre de Belsasar. Y al momento de nuestra historia, Nabonido todavía vive y probablemente desempeña el papel del titiritero invisible. Y según un texto babilónico, Nabonido, que entonces residía en Tema, al oeste de Babilonia, nombró a su hijo como regente de Babilonia, probablemente en el 553 a.C. Y la escena entonces que estamos viendo, vemos que él ofrece un banquete a 1000 de sus príncipes. Belsasar no está reaccionando entonces en contra de su abuelo. Detrás de la persona de Nabucodonosor es a Dios, el Dios de Israel, a quien está provocando. A Belsasar no le gusta mucho lo que ha escuchado, cómo Dios, el Dios eterno, humilló a su abuelo Nabucodonosor y este termina aceptando al Dios de los israelitas, al Dios de los esclavos que habían traído allí, al Dios de los exiliados, y termina entonces echando por tierra muchas cosas allí en el reino de Babilonia. Pero fíjense que él no se queda simplemente con eso que tiene en el corazón. Él sencillamente quiere destruir, él sencillamente quiere desacralizar lo sagrado, en un intento de probar, en primer lugar, que nunca fue sagrado. Entonces él, profanando los objetos de culto del Dios del cielo, es una manera de provocar a Dios y de desafiarlo. Y casi la mayoría de las veces Dios ha enfrentado esos desafíos con el silencio. Y a veces su falta de respuesta casi parece no aprobar las torturas y las inquisiciones de la historia. Sin embargo, en nuestra historia, aquí en el capítulo número 5 de Daniel, Dios acepta el desafío del rey. Están allí tomando vino, están allí degradando lo que tiene que ver con los utensilios dedicados al templo, lo que tenía que ver con la adoración al Dios del cielo, cuando entonces se ven que una mano se mueve por sí sola y traza sus palabras sobre la pared blanca para que todos puedan verla. Y este detalle es importante destacar. Es el Dios eterno que está allí, haciendo juicio sobre este hombre que se le han dado muchas oportunidades también. Y ahora Dios hace juicio. Belsasar tuvo que haber llamado a Daniel, y cuando Daniel le explicara lo que significaba, entonces él tuvo que haberle dicho a Daniel, pido el perdón al Señor, ora por mí, para que el Dios eterno me pueda perdonar. Quizás su destino hubiera sido otro. Pero fíjense que no fue así. Él sencillamente quería saber qué estaba pasando y en su borrachera y en su allí ceguedad espiritual no pudo tomar decisiones correctas. Manda llamar entonces a los astrólogos y a los adivinos. Estos no pueden adivinar nada de lo que está allí, no pueden encontrar y descifrar lo que está allí. Entonces aparece la reina, como ya le hemos dicho, y ella le dice que hay un hombre que su abuelo Nabucodonosor confiaba mucho en él. Y entonces es cuando llaman a Daniel. Y aparece entonces Daniel, a quien llamaron Belsasar, para que viniera entonces a hacer la interpretación de estas palabras. Belsasar consulta a Belsasar. Interesante, ese juego de palabras. Pero lo cierto del caso es que allí está aquel hombre que había decidido servir al Señor delante de ese rey arrogante. Y él le dice, ¿eres tú aquel Daniel de los hijos de la cautividad de Judá? Y su pregunta evoca los términos del capítulo número 1 y busca hacerle recordar a Daniel y a todos los demás la superioridad de los dioses babilónicos por sobre el Dios de Israel. Daniel sencillamente llega al punto y va al punto. La respuesta de Daniel es dura. Y creo que estamos acostumbrados al tacto y al respeto habituales de Daniel. Y su severa respuesta no nos sorprende. Tus dones sean para ti y da tu recompensa a otros. Daniel ha visto las intenciones del rey y quiere mantener su libertad de expresión y como persona. Pero el enojo de Daniel no solo es el resultado de ese último incidente. El agravio de Belsasar es mucho más profundo que su tono intento de soborno. Y tú, su hijo Belsasar, no has humillado tu corazón sabiendo todo esto. Ahora, ¿a qué se refiere Daniel con todo eso? A todo lo que le ha pasado a su abuelo, a Nabucodonosor.
Y él le dice, tú no has honrado al Dios que sostiene en sus manos tu respiración y todos tus caminos. Es el versículo 23 de Daniel 5 de una traducción libre. Ahora, vean que Dios es el que da la vida. Dios es el que nos sostiene. Y Belsasar ignoraba eso al punto de volverse arrogante y desafiar al Dios eterno. Belsasar, me imagino que está asombrado. Belsasar no sabe qué decir. Está escuchando que existe un Dios que es real y que fue el que tuvo que humillar a su abuelo para que éste pudiera entrar en razón. Daniel entonces le dice, la mano que apareció en la pared no es otra que la mano que sostiene la vida. Al Dios en cuyas manos está tu vida y cuyos son todos tus caminos. Nunca honraste. Entonces ahora Belsasar tiene dos razones para temer. Primero, debido a que la mano que iba y venía en la pared es de Dios. Y segundo, porque esa mano es quien lo sostiene y él como que ignora eso. Sigue Daniel hablando con él y le menciona el hecho de que Dios ha pesado su reino en balanza. Le menciona el hecho de que Dios ha pesado su reino. Mené, mené, tekel, uparsin. Queriéndole decir, mira, tu reino ha sido pesado, tu reino ha sido revisado, tu reino ha sido contado, no es hallado digno y tu reino entonces será cortado. El único que conoce los corazones, el único que conoce la verdad, aunque nosotros intentamos a veces ocultarla, el único que conoce, apreciados hermanos, todo lo concerniente a lo que está en nuestro corazón es el Dios eterno, es el Dios todopoderoso, es el Dios que hace juicio, es el Dios que definitivamente hace su voluntad. La historia de Nabucodonosor termina con un incidente de una manera interesante. Él termina creyendo en el Dios eterno, pero la historia de su nieto Belsasar no termina de la mejor manera. Y cuando Belsasar entendió y comprendió que literalmente ya se había anunciado su caída, él quiso darle allí a Daniel todo lo que había prometido. Y por un momento Daniel fue el tercero después del reino, porque el primero era pues sencillamente Nabonido, el segundo era Belsasar y ahora venía entonces Daniel. Pero esa misma noche, apreciados hermanos, cayó entonces el reino babilónico de manos de Darío, de manos de Ciro, aquel rey que vino y entonces conquistó y tumbó aquella nación. Y lo hizo de una manera interesante que lo vamos a estudiar mañana cuando veamos entonces el secamiento del Éufrates. Por ahora, hasta aquí en todo lo que hemos hablado, podemos ver que la voluntad de Dios se cumple. Belsasar definitivamente era culpable porque había tenido el privilegio de conocer y hacer lo correcto y de guiar a otros en el camino, y sin embargo se negó a prestar atención a la luz que Dios había permitido que brillara en su camino. Tuvo todas las oportunidades de conocer a Dios y su verdad, pero no quiso negarse a sí mismo para conocer y hacer justicia. Ahora, en medio de su más pronunciada idolatría y desafío a Dios, la mano implacable escribe su destino. Creo que, apreciados hermanos, que esta historia nos muestra cómo, al final del tiempo, muchos, producto de su insensatez, producto de seguir las cosas del mundo, rechazarán la voz de la misericordia. Dice Profetas y Reyes, la página 384, lo siguiente: debido a la insensatez y debilidad de Belsasar, nieto de Nabucodonosor, la orgullosa Babilonia iba a caer pronto. Admitido en su juventud a compartir la autoridad real, Belsasar se gloriaba en su poder y exalzó su corazón contra el Dios del cielo. Muchos habían sido sus oportunidades para conocer la voluntad divina y para comprender que era su responsabilidad prestarle obediencia. Sabía que por decreto divino su abuelo había sido desterrado de la sociedad de los hombres, y sabía también de su conversión
y de su curación milagrosa. Pero Belsasar dejó que el amor por los placeres y la glorificación propia borrasen las lecciones que nunca debiera haber olvidado. Malgastó las oportunidades que se le habían concedido misericordiosamente y no aprovechó los medios que tenía a su alcance para conocer mejor la verdad. Lo que Nabucodonosor había adquirido finalmente, a costa de indecibles sufrimientos y humillaciones, Belsasar lo pasaba por alto con indiferencia. Contó Dios tu reino, y has sido pesado en balance y fuiste hallado falto. Tu reino ha sido dividido y entregado a los medos y a los persas. Belsasar no tenía excusa, pues se le había dado abundante luz para rectificar su vida. Había tenido la oportunidad de conocer la verdad, pero perdió todos los beneficios del conocimiento por su curso de autoindulgencia. No se encontró con la mente de Dios como hombre ni como rey, y debido a esto, el reino le había sido quitado. El que tiene poder para levantar y derribar dio el reino a otro. En la historia de Nabucodonosor y Belsasar, Dios habla a las naciones de hoy. Debemos entender las lecciones que procuró enseñar a estos reyes rebeldes. Porque si Belsasar hubiera seguido un curso en armonía con las instrucciones dadas a su abuelo, no solo habría conservado su reino, sino también su vida. Hizo caso omiso de las lecciones y persistió en su rebelión contra Dios, cometiendo los mismos pecados por los cuales su abuelo había sido reprendido y castigado. Él también se alzó en orgullo y exaltación, y el juicio final de Dios cayó sobre él y su casa. Su gran pecado fue que, a pesar de que Dios le había dado la luz, se negó a caminar por las sendas de la justicia. Y creo que es una historia que nos enseña muchísimos. Hoy muchos rechazan la voz de la misericordia. Yo creo que la parte más trágica de todo esto, de todo ese relato, Daniel 5:22, es que después de relatar el rey la caída y la restauración de Nabucodonosor, Daniel le dice: «Y tú, su hijo Belsasar, sabiendo todo esto, no has humillado tu corazón». Es decir, tuvo la oportunidad de conocer la verdad, prefirió ignorar los hechos y siguió el mismo curso de acción que acarreó tantos problemas a su predecesor. Como Nabucodonosor, al erigir la estatua de oro, entonces ahora Belsasar también desafió abiertamente al Dios del cielo. Desafió lo que Dios había dicho. Entonces él ahora utiliza las cosas dedicadas al Señor para, de una manera profana, para subrayar, ¿no?, el hecho de que Babilonia había conquistado a los judíos, poseía los artículos religiosos pertenecientes a su Dios por el hecho que estaba por encima del Dios de los israelitas. Pero allí fue el comienzo del desafío, y a pesar de que Belsasar tenía sobrada evidencia y pleno conocimiento de los hechos, su problema, apreciados hermanos, no fue la falta de información o conocimiento. Y como ya lo hemos dicho, fue la dureza de su corazón. En los últimos días, cuando la crisis final se desate sobre el mundo, las personas también tendrán la oportunidad de conocer la verdad. Entonces lo que determinará su decisión, como en el caso de Belsasar, será su corazón. ¿Qué decisiones se tomarán en ese momento? ¿Qué decisiones tomaremos nosotros o qué decisiones estamos nosotros tomando? Tenemos la verdad del Señor, hemos escuchado la voz de Dios, escuchamos las amonestaciones, vemos la naturaleza, vemos las señales. ¿Qué posición ocupamos? ¿Abiertamente desafiamos el nombre del Señor? ¿Abiertamente no queremos hacer la voluntad de Dios? ¿Abiertamente nos apartamos completamente del Señor? Oh, queridos hermanos, creo que necesitamos nosotros entender y comprender que hoy más que nunca, en este tiempo final que estamos viviendo, necesitamos nosotros entender las cosas. Pedirle al Señor que nos ayude para que salgamos del error, de la mentira, del engaño y poder vivir con principios eternos. Recuerde, estamos a las puertas, Cristo vuelve por segunda vez y hoy necesitamos vivir en esa experiencia verdadera de lo que significa la salvación. Que no nos tome por sorpresa,
Cristo vuelve y tenemos que estar preparados y apercibidos, y que no seamos pesados en balanza y seamos hallados faltos, sino más bien seamos hallados dignos para estar en el reino eterno de Jesús. Que el Señor te bendiga. Feliz día.